precisamente porque eran excelentes, se les decidía nombrar jefes de grupo y los destruías. Yo me he encontrado con situaciones que ya había visto antes con mandos intermedios de tipo tecnológico. Y esto tiene que ver con el momento del crecimiento personal. Es decir, en las empresas, la dirección en muchas ocasiones diseña las carreras profesionales teniendo en cuenta conceptos aspiracionales, ¿no? Y dando por hecho que a nuestros profesionales lo que les motiva es crecer siguiendo unos parámetros que nosotros hemos vivido. Asumimos que todo el mundo quiere ganar más, asumimos que todo el mundo quiere tener más responsabilidad, asumimos que todo el mundo quiere avanzar hacia la dirección, pero eso no siempre es así. Yo me había encontrado ya en mi experiencia profesional previa con muchos casos de mandos intermedios que eran excelentes, pongamos, técnicos, ¿no? Excelentes ingenieros, excelentes mecánicos, y que precisamente porque eran excelentes se les decidía nombrar jefes de grupo, ¿no? Y pasaban a ser mandos intermedios. Y añadían a sus responsabilidades de tipo técnico unas responsabilidades de, pongamos, gestión de personas, ¿no? O de reporte, en fin, y los destruías. Y los destruías. Esa gente que era feliz y que fluía en un desempeño en el que no tenían absolutamente ningún problema y eran buenos y eran reconocidísimos, pasaban a tener un rol que no querían hacer. De manera que la carrera profesional clásica les rompía.